Voy a hablar de las principales figuras precursoras del cine. Todo el mundo conocemos a los hermanos Lumière, que son los pioneros del cine y de la estructura de lo que hoy en día se conoce y parece que es tan sencillo, pero que es tan complejo por detrás de las cámaras realizar películas y eso que hoy en día la justificación en el ámbito de la electrónica y de la tecnología es mucho más eh, fuerte, sencillo, que a lo mejor hace 50 años o incluso hace 100 años. Pero en fin, todo el mundo conoce a los hermanos Lumière como los precursores de este nuevo arte, que ya es, que fue novedoso en su momento y que hoy en día ya no es tan novedoso, pero que sigue evolucionando como pasa con la literatura, con otro tipo de artes importantes como el ámbito al final del arte, que sería, bueno, arquitectura, escultura y pintura, y bueno, luego lo que sería el conjunto del ámbito de las ciencias sociales, unido a la filosofía y también la historia. El bioscopio o bioscope en inglés es un aparato óptico histórico inventado por Max Skladanowski, que voy a hablar de ello, es decir, voy a hablar de los hermanos Skladanowski en 1895. Además, casi 2 meses antes de lo que luego inventaron los propios hermanos Lumière, que lo voy a explicar, para proyectar imágenes en movimiento, siendo uno de los precursores del cine. Utilizaba dos tambores sincronizados para mostrar secuencias, a menudo asociado a una linterna mágica. También se refiere a cines ambulantes antiguos o cines en Sudáfrica. Pero es que, claro, los hermanos Skladanowski o Luis Le Prince o Mariano Díez Tobar, que fueron principales figuras del cine, ¿verdad? Que Mariano Díez Tobar fue fraile, pero bueno, se dedicó al ámbito fue también precursor del cine en España, o Luis Le Prince, que fue otra figura importante en Francia, pues Luis Le Prince, los hermanos Skladanowski y una figura más francesa importante, que fueron los principales precursores, que es lo que dio lugar a la semillita de del cine con los hermanos Lumière. Pero los hermanos Skladanowski también dejaron huella en el ámbito del cine. Jules Dubosco fue inventor, fabricante de instrumentos y fotógrafo pionero francés, conocido en su tiempo y fue recordado por la alta calidad de sus instrumentos ópticos. Él fue el que llevó a cabo pues, la fabricación de los instrumentos ópticos y que también se consideró el precursor del ámbito del el bioscopio al final, que fue pues lo que dio lugar al cine por parte de los hermanos eh, Skladanowski y bueno, pues precursor incluso de los hermanos Lumière, de la misma era contemporánea de Louis Le Prince, que Louis Le Prince murió y desapareció muy joven, el artista e inventor francés, que tengo un vídeo que lo subí ayer por si le queréis echar un vistazo y bueno, pues esta figura fue importante en el ámbito de los instrumentos ópticos y bueno, en el ámbito también como de las ciencias y como inventor, por ejemplo, y fotógrafo. Los hermanos Skladanowski fueron los precursores del ámbito del cine, incluso por delante casi 2 meses de los hermanos Lumière. Más Skladanowski fue cineasta e inventor alemán. Junto a su hermano Emil Skladanowski inventó el bioscope, el que he hablado yo, de que una nueva estructura, que fue un proyector primitivo, anterior a los fotogramas que proyectaron los hermanos Lumière, mucho más, algo más sofisticados, aunque bueno, eran más o menos de la misma era científica y tecnológica. Y ambos hermanos utilizaron el propio Bioscope para que se celebrara el primer espectáculo de pago de imágenes en movimiento que se realizó el 1 de noviembre de 1895, antes de la proyección del día 28 de diciembre de 1895 que llevaron a cabo los propios hermanos Lumière, con su cinematógrafo, invento técnicamente superior al Bioscope, que solo proyectaba 8 fotogramas por segundo, porque el Bioscope era 8 fotogramas por segundo. El cinematógrafo era mucho más sofisticado, aunque de la misma era tecnológica, pero con mayor justificación por parte de los hermanos Lumière. Por ello, los hermanos Lumière sí que son conocidos y más importantes que se dice que fueron los que dejaron la semillita, pero Luis Lepris, Mariano Díez de Tobar o los hermanos Skladanowski fueron los precursores al final, los cuatro que he nombrado,
eh, del cine. Y luego esto, bueno, pues al final los hermanos Lumière lo aprovecharon y lo sofisticaron aún más. Emil Skladanowski también dejó huella en el ámbito junto a su hermano más Skladanowski. Es decir, los hermanos Skladanowski fueron los principales precursores del cine, ¿verdad? Con el bioscopio, que era algo más rudimentario. eh, el cinematógrafo de los hermanos Lumière, como era mucho más sofisticado y más moderno, pues, fue lo que dio lugar a que los propios hermanos franceses fuesen los precursores del cine, pero los hermanos Skladanowski, Alemania, también fueron los que llevaron a cabo ese conjunto y ayudaron a que el cine y la tecnología fuese, durante el siglo XX y el actual, pues mucho más sofisticada. Emil Skladanowski fue cineasta e inventor alemán de origen judío. Junto con su hermano Max Skladanowski inventó el bioscope. Presentaron este invento el 1 de noviembre de 1895, además que cayó un jueves, al público de Wintergarten Varieté, meses antes de la primera exhibición comercial del cinematógrafo de los propios hermanos Lumière, que fueron los que, al final, los hermanos Lumière, los que dejaron la huella del cine. Pero ellos, los hermanos Skladanowski, para qué hay que decirlo, fueron los que también contribuyeron a esa justificación de la tecnología de lo que tenemos hoy en la actualidad, pero sin olvidarse de Luis Lepris o incluso de Mariano Díez Tobar, que fue un fraile español, aunque fue inventor y fue el inventor del cine en España, para que luego, pues, en torno a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y dejaron pues todas estas figuras que he nombrado, que he subido también de Mariano Díez Tobar un vídeo ayer, pues si también le queréis echar un vistazo junto con Luis Lepris. Y con ello finalizo. Y si os gusta este vídeo, con los precursores del cine, como fueron la familia, o bueno, más que la familia, los hermanos Skladanowski, que inventaron el bioscopio, aunque era más rudimentario que el propio cinematógrafo de los hermanos Lumière, pero fueron casi los que dieron la semilla para que los propios hermanos franceses destacasen y dejasen la huella en un nuevo arte que apareció a finales del siglo XIX. Así que comento que soy historiador y si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros, comentar y vuelvo a repetir que soy historiador y nos vemos ya en el próximo vídeo.